Bueno, en este módulo hemos visto un tema muy importante. Hemos empezado a hablar de validación. Nada fácil y te esperan muchas malas noticias que en el fondo son buenas, aunque ahora no las entiendas bien. El objetivo, salir a la calle, empezar a buscar a clientes, sentarte con ellos y mantener conversaciones. Mi recomendación, haz muchas entrevistas. ¿Cuántas son muchas? Empieza por 20. 20, ponte el objetivo de 20 y a partir de ahí ve evolucionando más entrevistas en función de lo que vayas descubriendo. Habrá que parar y el objetivo de parar es haber encontrado un hecho de un comportamiento en un segmento de clientes. En cada entrevista descubrirás cosas nuevas, en cada entrevista entenderás cosas que te pueden ayudar. A partir de 20 entrevistas es verdad que puedes no encontrar cosas muy repetidas, o por lo menos cosas que no son muy nuevas en este proceso. Pero en cualquier caso, te voy a decir qué es lo que tiene que ocurrir en función del número de entrevistas. Entre la entrevista 0 y 5 puedes sacar información para ajustar, para actualizar tu entrevista. Posiblemente haya preguntas que no tenían ningún sentido y haya preguntas que no has hecho que durante la entrevista surgieron y te ayudan a entender muchas cosas. Entre la entrevista 5 y 10 lo que suele ocurrir es que podemos encontrar a un potencial early adopter. Voy a hablar en el siguiente módulo de los early adopters, pero el objetivo fundamental es entender a un cliente que sea wow con respecto al problema, que el problema realmente tenga un verdadero interés para él y que realmente le esté afectando y que intente resolverlo. Así que entre la entrevista 5 y 10 tienes que haber encontrado un cliente con este tipo de perfil. Entre la entrevista 10 y 20 tienes que haber encontrado un arquetipo de cliente con un comportamiento más o menos ajustable a tu lienzo de propuesta de valor. Es decir, ver qué hace el cliente para resolver el problema, qué dolores tiene, qué ganancias tiene. Habrás ajustado muchas cosas de este lienzo de propuesta de valor. Y entre la 20 y la 50 no deberíamos encontrar nada nuevo, es decir, deberíamos tener ya suficiente información como para que los nuevos clientes no nos cuenten nada que nos puedan sorprender, y si nos sorprende es que posiblemente hemos segmentado mal. En cualquier caso, un volumen de 20 entrevistas es un buen ejercicio y deberás salir a la calle, hablar con tus clientes y entender si el problema es importante, existe y por lo menos es tan frecuente en su vida como para poder interesarse en buscar soluciones. Y te digo otra vez lo mismo, no vas a encontrar ese hecho en tu oficina. Saldrás a la calle para validarlo y a entenderlo en contexto del cliente y con lo que te cuente ajustar y validar. Te he dado suficientes recomendaciones para las entrevistas para que empieces a salir al campo y a hacerlas. Pero te digo una cosa, el camino se hace andando, así que la mejor forma de aprender a hacer entrevistas es haciendo entrevistas. Mucha suerte y ya veremos qué encuentras ahí fuera.